El sol caía implacable sobre aquel camino polvoriento. Gabriela Mendoza ajustó el sombrero de paja sobre su frente sudorosa mientras contemplaba la imponente entrada de la hacienda al amanecer. Había caminado 5 kilómetros desde su humilde casa en las afueras de San Miguel de Allende, con la esperanza aferrada al pecho como único equipaje. Sus manos, pequeñas pero fuertes, apretaron con nerviosismo la bolsa de tela donde guardaba los pocos documentos que poseía. El recuerdo de sus hermanos pequeños esperando en casa le dio el valor que necesitaba para cruzar aquella entrada. Y dicen que don Alejandro Montero contrata gente para la temporada de cosecha, murmuró para sí misma, como un mantra que le daba fuerzas. Tengo que conseguir este trabajo, tengo que hacerlo por ellos. El polvo del camino se adhería a su vestido sencillo de flores descoloridas. No era el atuendo ideal para una entrevista, pero era lo mejor que tenía. Desde la muerte de su madre hace apenas 2 meses, cada día era una lucha por la supervivencia. Al acercarse a los establos, vio a un hombre de espaldas. Alto, de hombros anchos, con un sombrero que ocultaba parcialmente su rostro bronceado por el sol. Trabajaba con destreza, cepillando a un magnífico caballo negro. Disculpe, su voz salió más temblorosa de lo que hubiera querido. ¿Hay trabajo aquí? Estoy desempleada. El hombre se giró lentamente. Sus ojos, oscuros como la noche, la examinaron con curiosidad. No había arrogancia en su mirada, sino algo más, interés. ¿Qué sabes hacer, muchacha? Preguntó con voz grave pero amable, sin dejar su labor. Gabriela tragó saliva. No esperaba que fuera tan directo. Sé cocinar, limpiar, coser, comenzó a enumerar. Cuidé de mi madre enferma durante años y ahora cuido a mis hermanos pequeños. Aprendo rápido y trabajo duro, señor. Necesito este empleo más que nadie. Una sonrisa apenas perceptible se dibujó en los labios del hombre. ¿Cómo te llamas? Gabriela Mendoza, señor. Yo soy, hizo una pausa extraña, Miguel. Miguel Ruiz. Trabajo para don Alejandro. Algo en su tono de voz le pareció peculiar a Gabriela, pero estaba demasiado nerviosa para analizarlo. Don Alejandro no está en la hacienda ahora, continuó él. Pero podría hablar con la señora Carmen, el ama de llaves. Siempre necesitan ayuda en la cocina. Los ojos de Gabriela se iluminaron con esperanza. ¿De verdad? Oh, gracias señor, muchas gracias. Le prometo que no se arrepentirá de recomendarme. Miguel dejó el cepillo a un lado y contempló a la joven con detenimiento. Había algo en ella, una dignidad que trascendía su ropa gastada y sus manos encallecidas. Sígueme, dijo finalmente. Mientras caminaban hacia la casa principal, Gabriela no podía evitar admirar la belleza de la hacienda. Los jardines exuberantes contrastaban con la sequedad del camino que acababa de recorrer. Las bugambilias trepaban por las paredes blancas, estallando en colores intensos. Es hermoso, susurró sin darse cuenta. ¿Te gusta? Preguntó él, observándola con interés. Nunca había visto nada igual. Es como un sueño. Miguel sonrió, esta vez abiertamente. A veces los sueños se hacen realidad, Gabriela. La forma en que pronunció su nombre le provocó un escalofrío. Había algo extraño en este hombre, no parecía un simple trabajador. Su manera de hablar, de moverse. Al llegar a la cocina, una mujer mayor de rostro amable pero severo los recibió con sorpresa. Don Ale. Y comenzó, pero Miguel la interrumpió con una mirada significativa. Carmen, esta es Gabriela Mendoza. Busca trabajo. Creo que podría ayudarte en la cocina. Los ojos de Carmen pasaron de Miguel a Gabriela varias veces, con una expresión indescifrable. Por supuesto. Miguel, respondió finalmente, enfatizando extrañamente el nombre. Siempre viene bien una mano extra. Gabriela percibió la tensión en el ambiente, pero estaba demasiado agradecida como para cuestionarla. ¿Cuándo puedo empezar? Preguntó con ansiedad. Va ahora mismo, si quieres, respondió Carmen, evaluándola con la mirada. La comida para los trabajadores debe estar lista en 2 horas. Gracias. No los defraudaré, se lo prometo.
Miguel asintió levemente. Volveré más tarde para ver cómo te adaptas, dijo, antes de marcharse. Cuando se quedaron solas, Carmen suspiró profundamente. Niña, no sabes quién es él, ¿verdad? Gabriela parpadeó confundida. Y dijo que se llamaba Miguel y que trabaja para don Alejandro. Una risa suave escapó de los labios de Carmen. ¡Ay, muchacha! Acabas de conocer a Alejandro Montero, el dueño de todo esto. Y por alguna razón que solo Dios conoce, parece que le has caído bien. El mundo se detuvo bajo los pies de Gabriela mientras el sol de la tarde iluminaba la cocina con un resplandor dorado. El destino acababa de trazar su primer encuentro en el libro de sus vidas. Los días en la hacienda del amanecer transcurrían entre el vapor de las ollas y el aroma de las especias. Gabriela aprendía rápido. Sus manos danzaban entre los ingredientes con una gracia natural que sorprendía incluso a la exigente Carmen. Niña, parece que naciste para esto, comentó la mujer mayor mientras observaba cómo Gabriela amasaba la masa para las tortillas con perfecta consistencia. Una sonrisa tímida se dibujó en el rostro de la joven. Mi madre me enseñó todo lo que sé, su voz se quebró ligeramente. Antes de que la enfermedad se la llevara. Carmen colocó una mano arrugada sobre el hombro de Gabriela, en un gesto maternal que hizo que los ojos de la joven se humedecieran. Tu madre estaría orgullosa, muchacha. Tienes un don. El silencio que siguió estaba lleno de una complicidad que no necesitaba palabras. Las dos mujeres continuaron trabajando, mientras el sol de mediodía se filtraba por las ventanas de la cocina. De repente, la puerta se abrió. Alejandro, o Miguel, como seguía presentándose ante ella, entró con aquella presencia que parecía llenar cada rincón. Ya no vestía como un simple vaquero, sino con una camisa impecable y pantalones que delataban su posición. Buenos días, Carmen. Gabriela, saludó, deteniéndose especialmente en el segundo nombre. Gabriela sintió que sus mejillas ardían sin razón aparente. Buenos días, señor Miguel, respondió, bajando la mirada hacia la masa. Una sonrisa divertida se dibujó en los labios de Alejandro ante aquel nombre falso que ella seguía utilizando. ¿Cómo va nuestra nueva cocinera? Preguntó, dirigiéndose a Carmen pero sin apartar los ojos de Gabriela. Es un tesoro, don Miguel, respondió Carmen, corrigiéndose a tiempo. Cocina mejor que yo, aunque me duela admitirlo. Alejandro se acercó a la mesa donde Gabriela trabajaba. El aroma de su loción, sutil pero masculina, envolvió a la joven, haciéndola consciente de cada centímetro que lo separaba. ¿Y puedo probar? Preguntó él, señalando una olla que burbujeaba en el fogón. Dé solo un caldo de res con verduras para los trabajadores, respondió ella, nerviosa. Nada especial. Déjame juzgar eso. Sin esperar respuesta, Alejandro tomó una cuchara y probó el caldo. Sus ojos se cerraron por un instante, saboreando. Esto, comenzó, abriendo los ojos para mirarla directamente, no es comida para trabajadores. Es lo mejor que he probado en años. El rubor en las mejillas de Gabriela se intensificó. Exagera usted, señor. Nunca exagero sobre la comida, Gabriela. Es un asunto muy serio, respondió él con un brillo travieso en la mirada. A partir de mañana, quiero que cocines para la casa principal también. Los ojos de Gabriela se abrieron como platos. Pero señor, yo no sé cocinar platillos elegantes, solo comida sencilla como la que hacía mi madre. Y precisamente, afirmó él con convicción. Estoy cansado de comidas pretenciosas. Quiero sabores honestos, como este. Carmen intercambió una mirada cómplice con Alejandro. Te lo dije, don Miguel. Esta muchacha tiene algo especial. Alejandro asintió levemente antes de dirigirse nuevamente a Gabriela. ¿Cómo están tus hermanos? Carmen me contó que vives con ellos. La pregunta tomó por sorpresa a Gabriela. No esperaba que él recordara ese detalle. Están bien, gracias por preguntar, hizo una pausa. El mayor, Mateo, cuida de los pequeños mientras yo trabajo. Tiene solo 12 años, pero es muy responsable. Una sombra cruzó la mirada de Alejandro. ¿Quién más vive con ustedes?
Gabriela bajó la mirada, amasando con más fuerza de la necesaria. Nadie. Mi padre nos abandonó hace años y mi madre, tragó saliva, falleció hace 2 meses. Somos solo nosotros 4 ahora. El silencio que siguió pesaba como una losa. Alejandro intercambió una mirada con Carmen que Gabriela no supo interpretar. El capataz me dijo que hay una casa vacía cerca de los huertos, dijo finalmente. Pequeña, pero en buen estado. Podrían mudarse ahí tú y tus hermanos. Estarían más cerca y no tendrías que caminar tanto cada día. Gabriela dejó de amasar, incrédula ante lo que acababa de escuchar. Señor, no podríamos pagar una casa así. Viene con el trabajo, respondió él con naturalidad. Muchos trabajadores viven en la hacienda. Es lo normal. Las lágrimas amenazaron con desbordarse de los ojos de Gabriela. Era demasiado bueno para ser verdad. Y no sé qué decir, gracias, muchas gracias. Alejandro se acercó un paso más. Estaban tan cerca que Gabriela podía distinguir las pequeñas líneas de expresión alrededor de sus ojos. Y no me agradezcas aún, su voz se volvió más suave. Hay una condición. El corazón de Gabriela dio un vuelco. Por supuesto que habría condiciones. ¿Cómo pudo ser tan ingenua? ¿Qué condición? Preguntó, tensándose involuntariamente. La sonrisa de Alejandro se ensanchó. Que me prepares ese caldo todos los días. El alivio fue tan grande que Gabriela no pudo contener una pequeña risa. Eso no es una condición, señor. Es un placer. Algo brilló en los ojos de Alejandro, algo que hizo que el tiempo se detuviera por un instante. Y tengo que irme, dijo él, rompiendo el momento. Mañana vendrán a buscarlos para ayudarlos con la mudanza. Cuando Alejandro salió de la cocina, Carmen soltó un suspiro que parecía contener años de historias no contadas. Y en todos mis años trabajando para la familia Montero, nunca lo había visto mirar a nadie así. Gabriela volvió a su labor, intentando ignorar el cosquilleo que sentía en el estómago. Pues no sé de qué habla, señora Carmen. Solo está siendo amable. La mujer mayor rió suavemente mientras removía una olla. Claro, muchacha. Y yo soy la reina de España. Esa noche, al regresar a su pequeña casa, Gabriela les contó a sus hermanos sobre la oferta de Alejandro. Los niños saltaron de alegría ante la idea de vivir en la hacienda. ¿Qué es un palacio, Gaby? Preguntó Lucía, la más pequeña, con ojos soñadores. No, mi amor, respondió Gabriela, acariciando su cabello. Es solo una casa sencilla, pero estará limpia y cerca de mi trabajo. ¿Y el señor es bueno? Inquirió Mateo, siempre protector. Gabriela sintió un calor inexplicable al pensar en Alejandro. Sí, creo que es bueno. Mientras arropaba a sus hermanos, Gabriela no podía dejar de pensar en aquellos ojos oscuros que parecían ver a través de ella. En el hombre que se hacía pasar por vaquero cuando en realidad era el dueño de todo lo que la rodeaba. ¿Por qué mantenía esa farsa con ella? ¿Y por qué su corazón latía más rápido cada vez que pensaba en él? A kilómetros de distancia, en la casa principal de la hacienda, Alejandro contemplaba las estrellas desde su balcón, con una copa de tequila añejo en la mano y el sabor del caldo de Gabriela aún en sus labios. Algo estaba cambiando dentro de él, algo que no había sentido en mucho tiempo. El viento nocturno trajo consigo el aroma de los naranjos en flor, y con él, la certeza de que su vida estaba a punto de transformarse para siempre. La casa de los huertos resultó ser mucho más de lo que Gabriela había imaginado. Pequeña pero impecable, con paredes recién encaladas y un porche donde sus hermanos podían jugar protegidos del sol. Las bugambilias trepaban por una esquina, salpicando de color fucsia el blanco inmaculado de los muros. Gaby, tengo mi propia cama, exclamó Lucía, saltando sobre el colchón nuevo con alegría desbordante. Gabriela sonrió, conteniendo las lágrimas. Hacía tanto tiempo que no veía esa felicidad en los ojos de sus hermanos. Los días se convirtieron en semanas. La rutina en la hacienda era exigente pero gratificante. Cada mañana, Gabriela se levantaba antes del amanecer para preparar el desayuno de sus hermanos antes de dirigirse a la cocina principal.
Mateo llevaba a los pequeños a la escuela de la hacienda, otro beneficio inesperado, y por las tardes, cuando el sol comenzaba a declinar, la familia se reunía en su pequeño hogar. Y luego estaba Alejandro, que seguía presentándose como Miguel ante ella, manteniendo aquella extraña farsa que Gabriela no comprendía pero seguía respetando. Él aparecía en la cocina casi todos los días, a veces solo para probar algún platillo, otras veces para conversar brevemente con ella. Pequeños momentos robados al tiempo que, sin embargo, se habían convertido en el centro de sus pensamientos. Aquella tarde, el cielo se oscureció repentinamente. Las nubes, densas y amenazantes, presagiaban una tormenta como hacía años no se veía en la región. «O va a caer un diluvio», comentó Carmen, mirando por la ventana de la cocina. «Deberías irte ya, muchacha. Ve por tus hermanos antes de que empiece». Gabriela asintió, limpiándose las manos en el delantal. «Terminaré de hornear este pan y me iré. No tardaré más de 10 minutos». El primer trueno retumbó en la distancia. Poderoso, como un presagio. Carmen se santiguó. «Que Dios nos ampare. Este no es un aguacero cualquiera». La puerta de la cocina se abrió de golpe. Alejandro entró, empapado por las primeras gotas de lluvia, con el rostro tenso por la preocupación. «Gabriela, tienes que venir conmigo», dijo sin preámbulos. «El arroyo está creciendo demasiado rápido». «Los niños de la escuela». No necesitó terminar la frase. Gabriela sintió que la sangre abandonaba su rostro. «Mis hermanos», susurró. «Ya envié hombres a la escuela. Vamos a sacar a todos los niños de allí antes de que el camino quede inundado». Sin esperar respuesta, Alejandro tomó un poncho de lluvia que colgaba cerca de la puerta y se lo tendió a Gabriela. «Ponte esto. Tenemos que darnos prisa». El trayecto hasta la escuela fue una batalla contra los elementos. La lluvia caía ahora con furia, convirtiendo el camino en un lodazal traicionero. Alejandro guiaba su caballo con destreza, mientras Gabriela se aferraba a su cintura, rezando en silencio por la seguridad de sus hermanos. Al llegar, vieron que varios trabajadores de la hacienda ya estaban allí, ayudando a los niños a subir a una carreta cubierta. Gabriela desmontó antes de que el caballo se detuviera por completo. «Mateo. Lucía. Carlos». Y gritó, buscando entre la multitud de rostros infantiles. «Gaby». La voz de Mateo llegó desde la carreta. El muchacho sostenía de la mano a los dos pequeños. «Estamos bien». El alivio fue tan intenso que Gabriela sintió que las piernas le fallaban. Alejandro apareció a su lado, sosteniéndola por los hombros. «Están a salvo», le aseguró. «Vámonos de aquí antes de que empeore». Pero la naturaleza tenía otros planes. Mientras intentaban regresar, un estruendo sobrecogedor llenó el aire. Parte de la ladera cercana se había desprendido, bloqueando el camino principal hacia la hacienda. «Don Alejandro», gritó uno de los trabajadores. «No podemos pasar por aquí. Del agua está arrastrando todo». Gabriela miró a Alejandro, sorprendida por cómo el hombre se había dirigido a él. «Don Alejandro», murmuró, confundida. «Tú eres». La expresión de culpabilidad en el rostro del hombre lo confirmó todo. El mundo de Gabriela se tambaleó, no solo por la fuerza de la tormenta. «Te lo explicaré todo», prometió él. «Pero ahora tenemos que encontrar refugio». No había tiempo para reproches. La lluvia arreciaba y los niños comenzaban a asustarse. Alejandro tomó una decisión rápida. La cabaña del viejo guardabosques. Está a menos de 1 kilómetro, en terreno alto. El grupo se puso en marcha. Alejandro lideraba el camino, Gabriela lo seguía con sus hermanos, y los trabajadores cerraban la comitiva, ayudando a los demás niños y a la maestra. La cabaña apareció como un faro en medio de la tormenta. Era rústica pero sólida, con techo de tejas y paredes de piedra que habían resistido décadas de inclemencias. Una vez dentro, Alejandro y los hombres se apresuraron a encender el fuego en la chimenea, mientras Gabriela y la maestra atendían a los niños, envolviéndolos en mantas que encontraron en un arcón. Cuando todos los pequeños estuvieron secos y relativamente cómodos, Gabriela se acercó a Alejandro,
que observaba la tormenta desde la ventana. La tensión entre ellos era palpable. Así que eres el dueño de la hacienda, dijo ella en voz baja para que solo él pudiera escucharla. ¿Por qué la mentira? Alejandro suspiró profundamente antes de volverse hacia ella. Su rostro, normalmente seguro y decidido, mostraba una vulnerabilidad que Gabriela nunca había visto. Cuando llegaste aquel día, preguntando por trabajo, comenzó él, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Estaba cansado de que la gente me tratara diferente por ser quien soy. El respeto forzado, la adulación interesada. Quería conocer a alguien que me viera como un hombre, no como un título o una fortuna. ¿Y decidiste engañarme? O la voz de Gabriela temblaba, no sabía si de frío o de emoción. No pretendía mantener la farsa tanto tiempo, admitió él. Pero luego, te vi trabajar, vi cómo tratabas a todos con la misma dignidad, cómo te preocupabas por tus hermanos, y quise conocer más a esa mujer que no se doblega ante nada. Un trueno especialmente violento sacudió la cabaña. Uno de los niños rompió a llorar, y Gabriela se alejó instintivamente para consolarlo. Cuando regresó, Alejandro seguía en el mismo lugar, esperándola. O todo lo demás fue verdad, continuó él. Mi admiración por tu cocina, mi deseo de ayudarte con la casa, todo eso fue real, Gabriela. Ella lo miró a los ojos, buscando la verdad en ellos. ¿Por qué yo? Podrías tener a cualquier mujer de la región. Alejandro acortó la distancia entre ellos. Su mano se elevó lentamente hasta rozar la mejilla de Gabriela, enviando una corriente eléctrica por todo su cuerpo. Porque eres auténtica, susurró. En un mundo de apariencias, tú eres real. Tan real como esta tormenta, tan fuerte como estas montañas. El tiempo pareció detenerse. Solo existían ellos dos, sus respiraciones entremezclándose, sus corazones latiendo al unísono. La mano de Alejandro seguía en su mejilla, cálida a pesar de la humedad que los rodeaba. Deberías haberme dicho la verdad, murmuró ella, pero sin apartarse. Lo sé. Y lo siento. La tormenta rugía afuera, pero dentro de la cabaña, un calor completamente distinto comenzaba a crecer. Alejandro se inclinó lentamente, dando tiempo a Gabriela para apartarse si así lo deseaba. Ella no lo hizo. Sus labios se encontraron en un beso suave, tentativo al principio, que pronto se transformó en algo más profundo, más urgente. Una promesa silenciosa en medio del caos de la naturaleza. Cuando finalmente se separaron, ambos jadeaban ligeramente. La realidad los golpeó de nuevo, estaban rodeados de niños y trabajadores, aunque todos parecían concentrados en secarse junto al fuego. Cuando regresemos a la hacienda, comenzó Alejandro. Cuando regresemos, hablaremos, completó Gabriela. Sin más secretos. Él asintió, apretando suavemente su mano. Afuera, la tormenta comenzaba a amainar. Dentro de Gabriela, sin embargo, una nueva tormenta acababa de desatarse. El regreso a la hacienda fue recibido con alivio y gratitud. Carmen esperaba en el pórtico principal, con el rosario entre los dedos y lágrimas en los ojos al ver llegar a todos sanos y salvos. La tormenta había causado daños considerables, techos arrancados, cultivos arrasados, caminos convertidos en ríos de lodo. Pero no se habían perdido vidas, y eso era lo único que importaba. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Todos en la hacienda trabajaban sin descanso para reparar los estragos. Gabriela y Alejandro apenas tuvieron tiempo para verse, mucho menos para la conversación que habían prometido tener. Sus encuentros se limitaban a breves momentos en la cocina, miradas cargadas de significado y roces accidentales que encendían su piel. La noticia de que don Alejandro Montero había rescatado personalmente a los niños de la escuela se extendió como pólvora por la región. Los periódicos de la capital enviaron reporteros, ansiosos por entrevistar al heroico hacendado. Gabriela observaba todo desde la distancia, sintiéndose cada vez más fuera de lugar en ese mundo de flashes y adulación. Una tarde, mientras preparaba la cena, escuchó voces alteradas en el patio. Se asomó discretamente por la ventana y vio a Alejandro discutiendo acaloradamente con una mujer elegante que acababa de bajar de un lujoso automóvil. Alta, esbelta, con un vestido que probablemente costaba más que todo lo que Gabriela había ganado en su vida. ¿Quién es?
Preguntó en voz baja a Carmen, que pelaba papas a su lado. La mujer mayor siguió su mirada y su expresión se ensombreció. Doña Isabela Valverde, respondió con evidente disgusto. La prometida de don Alejandro, o al menos eso es lo que ella cree. Gabriela sintió como si le hubieran arrojado un balde de agua helada. ¿Su prometida? Repitió, con un hilo de voz. Carmen dejó el cuchillo y se volvió hacia ella. ¿Qué es complicado, niña? Las familias Montero y Valverde han estado intentando unirse por generaciones. Un matrimonio entre Alejandro e Isabela consolidaría el imperio más grande de la región. Pero don Alejandro nunca ha aceptado formalmente ese compromiso. Gabriela volvió a mirar por la ventana. Alejandro e Isabela seguían discutiendo, ahora en voz más baja pero con gestos tensos. Finalmente, él le ofreció su brazo y la condujo hacia la casa principal. Debería haberlo imaginado, murmuró Gabriela, regresando a sus tareas. Un hombre como él, por supuesto que tendría compromisos. No saques conclusiones precipitadas, aconsejó Carmen, apretando suavemente su hombro. Don Alejandro nunca ha sido un hombre que se deje imponer nada, ni siquiera por tradición familiar. Pero el daño ya estaba hecho. Durante la cena, que Gabriela tuvo que servir en el comedor principal por insistencia de doña Isabela, cada mirada entre la elegante mujer y Alejandro era como una daga en su corazón. Isabela no perdía oportunidad de demostrar su refinamiento, su educación, su pertenencia natural a ese mundo que para Gabriela seguía siendo ajeno. El caldo está interesante, comentó Isabela con una sonrisa tensa, después de probarlo apenas. Aunque le falta un toque de Jerez. En Europa es como lo sirven. A mí me gusta exactamente como está, respondió Alejandro, mirando directamente a Gabriela. Auténtico. Sin pretensiones. La tensión era palpable. Gabriela mantuvo la mirada baja, concentrándose en servir los platos con la mayor dignidad posible. Al colocar el postre frente a Isabela, la mujer la detuvo con un gesto. Espera, dijo, examinando a Gabriela con detenimiento. Tú eres la muchacha de la que todos hablan. La que estaba con Alejandro durante la tormenta. El silencio cayó sobre la mesa como una losa. Gabriela sintió que todas las miradas se clavaban en ella. Ayudé a rescatar a los niños, sí, respondió con voz firme pero respetuosa. Como muchos otros trabajadores de la hacienda. Isabela sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos como el hielo. ¡Qué valiente! Aunque me pregunto qué hacías tú específicamente con Alejandro durante esas horas, solas en la cabaña. Isabela, la voz de Alejandro sonó como un latigazo. Suficiente. Solo tengo curiosidad, querido, insistió ella, sin apartar los ojos de Gabriela. Los rumores vuelan, ¿sabes? Incluso llegan hasta la capital. Gabriela depositó la bandeja sobre la mesa con cuidado, a pesar de que sus manos temblaban. Con permiso, dijo, haciendo una pequeña reverencia antes de retirarse. Apenas había cruzado las puertas de la cocina cuando las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Carmen la abrazó en silencio, como una madre consolaría a su hija. No dejes que te afecte, niña, susurró. Esa mujer es veneno puro. Gabriela se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Tiene razón, Carmen. ¿Qué hago yo soñando con un hombre como él? Somos de mundos completamente diferentes. La puerta de la cocina se abrió de golpe. Alejandro entró, con el rostro tenso por la ira apenas contenida. Gabriela, comenzó, pero se detuvo al ver sus ojos enrojecidos. Lo siento. El comportamiento de Isabela fue imperdonable. Carmen murmuró algo sobre revisar las despensas y desapareció discretamente, dejándolos solos. Y no tiene que disculparse, don Alejandro, respondió Gabriela, enfatizando su título con amargura. Doña Isabela solo dijo la verdad. No pertenezco a su mundo. Alejandro se acercó, tomando sus manos entre las suyas. ¿Mi mundo? Mi mundo es esta tierra, estos campos, esta gente sencilla que trabaja de sol a sol. Isabela es quien no pertenece aquí. Pero ella es quien espera convertirse en su esposa. Eso es lo que su familia espera. No lo que yo quiero.
Sus miradas se encontraron, intensas, cargadas de emociones no dichas. Alejandro se inclinó lentamente, y sus labios estaban a punto de rozarse cuando un grito desgarrador resonó desde el comedor. Corrieron hacia allí para encontrar a Isabela desplomada en el suelo, con el rostro contorsionado por el dolor y las manos presionando su estómago. «Está envenenada», y gritó a alguien. El caos se desató. Los sirvientes corrieron en busca del médico mientras Alejandro intentaba ayudar a Isabela, que convulsionaba violentamente. «La comida», acusó el padre de Isabela, señalando a Gabriela con dedo tembloroso. «Ha sido ella. La vi mirar con odio a mi hija». Gabriela retrocedió, horrorizada. «No. Yo no», balbuceó. «Nunca haría algo así». Pero las miradas de sospecha ya se cernían sobre ella. Incluso Alejandro parecía dudar, dividido entre su deber hacia su invitada y sus sentimientos hacia Gabriela. El médico llegó rápidamente. Después de examinar a Isabela, su diagnóstico fue contundente. «No es veneno», declaró. «Es una reacción alérgica. Muy severa, pero tratable». Un suspiro de alivio recorrió la habitación, pero el daño ya estaba hecho. La semilla de la duda había sido plantada. «Fue la nuez moscada», murmuró Carmen, que había permanecido en un rincón. «La señorita Isabela es alérgica a la nuez moscada. Está en su ficha médica, que nos enviaron desde la capital». Todas las miradas se dirigieron hacia Gabriela. «Yo no lo sabía», se defendió, con la voz quebrada. «Nadie me informó de ninguna alergia». «Porque no era tu responsabilidad saberlo», intervino Alejandro, recuperando la compostura. «Era responsabilidad del jefe de cocina, que debió supervisar cada plato». El hombre aludido bajó la mirada, avergonzado. «Lo olvidé, don Alejandro». Con todo el caos tras la tormenta. El padre de Isabela no estaba satisfecho. Esa mujer quería eliminar a su rival, insistió. Todos han visto cómo mira a don Alejandro. Una sirvienta ambiciosa, nada más. Gabriela sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Sin decir palabra, dio media vuelta y salió corriendo. Las lágrimas nublaban su visión mientras atravesaba los jardines hacia su pequeña casa. En su mente solo había un pensamiento: tenía que irse. Alejando a sus hermanos. Lejos de la hacienda. Lejos de Alejandro. A sus espaldas, escuchó la voz de Alejandro llamándola, pero no se detuvo. El orgullo herido y el miedo la impulsaban hacia adelante. Lo que ninguno de los dos sabía era que una figura los observaba desde las sombras. Alguien que había presenciado su beso en la cabaña durante la tormenta. Alguien que había añadido deliberadamente nuez moscada al postre de Isabela. Alguien que no permitiría que una simple cocinera arruinara años de planificación familiar. La madrugada envolvía la hacienda en un manto de silencio. Gabriela terminaba de guardar las pocas pertenencias de su familia en un par de gastadas maletas. Los niños dormían, ajenos al tormento que sacudía el corazón de su hermana mayor. Había tomado una decisión: volverían a la ciudad al amanecer. Lejos de las miradas acusadoras, lejos de los rumores, lejos de Alejandro. Un golpe suave en la puerta la sobresaltó. Era demasiado temprano para visitas. «¿Quién es?», y preguntó, acercándose con cautela. «Soy yo, Carmen», respondió la voz familiar. «Abre, por favor. Es importante». Gabriela descorrió el cerrojo. La anciana entró, envuelta en un grueso chal, con el rostro marcado por la preocupación. «¿Te vas?», no era una pregunta, sino una afirmación dolorosa. «No puedo quedarme», respondió Gabriela, volviendo a sus maletas. «No después de lo que pasó anoche». Carmen se sentó pesadamente en una silla. «Isabela está bien. El médico dice que se recuperará completamente. Pero su padre sigue pensando que intenté matarla. Y otros lo creen también». «Tonterías. Nadie que te conozca podría creer eso». Gabriela cerró la maleta con un gesto decidido. «Y ya tomé mi decisión, Carmen. Mis hermanos y yo volveremos a la ciudad. Encontraré otro trabajo». La anciana suspiró profundamente.
Antes de irte, hay algo que debes saber, dijo, con una gravedad que captó la atención de Gabriela. Algo sobre la madre de Alejandro, y la tuya. Un escalofrío recorrió la espalda de Gabriela. ¿Mi madre? ¿Qué tiene que ver ella con todo esto? Carmen extrajo de su bolsillo una vieja fotografía, amarillenta por el tiempo. En ella aparecían dos jóvenes mujeres, sonriendo a la cámara con brazos entrelazados. Esta es Marisol Montero, la madre de Alejandro, señaló a una de las jóvenes. Y esta, es tu madre, Concepción. Gabriela tomó la fotografía con manos temblorosas. No puede ser, susurró. Mi madre nunca mencionó conocer a los Montero. Eran como hermanas, continuó Carmen. Trabajaron juntas en esta misma hacienda, cuando el padre de Alejandro era el patrón. Marisol se enamoró de él, a pesar de la diferencia de clases. Y contra todo pronóstico, él se casó con ella, desafiando a su familia y a la sociedad entera. ¿Por eso mi madre nunca habló de ella? ¿Por envidia? Carmen negó con la cabeza. Por lealtad. Y por un secreto que llevaron a la tumba, o eso creyeron. La anciana hizo una pausa, como reuniendo fuerzas para continuar. Tu padre no abandonó a tu madre, Gabriela, dijo finalmente. Él murió defendiendo esta hacienda durante los levantamientos. Era el capataz, el hombre de confianza de don Francisco Montero. El mundo de Gabriela se tambaleó. Toda su vida había creído que su padre era un cobarde que había huido, abandonándolos a su suerte. ¿Por qué mi madre me mintió? Para protegerte del odio. Los rebeldes amenazaron a las familias de quienes trabajaban para los hacendados. Tu madre temía que vinieran por ustedes y sabían quién era tu padre. Por eso se marchó a la ciudad, por eso cambió su apellido, por eso cortó todo vínculo con los Montero, incluida su mejor amiga, Marisol. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Gabriela. ¿Alejandro sabe todo esto? O lo supo anoche, después de que te fuiste. Encontró los diarios de su madre mientras buscaba pruebas para defenderte. Un nuevo golpe en la puerta interrumpió la conversación. Esta vez más urgente, más decidido. Carmen sonrió con tristeza. Parece que ha venido a decírtelo en persona. Antes de que Gabriela pudiera reaccionar, la puerta se abrió. Alejandro entró, con el rostro marcado por una noche sin sueño pero con la mirada encendida por una determinación feroz. Se detuvo al ver las maletas. Te vas, dijo, con la voz quebrada. Carmen se levantó discretamente. Los dejo solos, murmuró, deslizándose hacia la puerta. Ya es hora de que hablen con la verdad. Cuando quedaron a solas, el silencio se espesó entre ellos, cargado de palabras no dichas, de sentimientos a punto de desbordarse. Leí los diarios de mi madre, comenzó Alejandro, acercándose lentamente. Conocía a la tuya. Eran inseparables. Y Carmen me lo contó, respondió Gabriela, incapaz de mirarlo a los ojos. También me dijo la verdad sobre mi padre. Era un héroe, Gabriela. Salvó la vida de mi padre durante el ataque. Mi familia tiene una deuda eterna con la tuya. Gabriela levantó la mirada, desafiante a pesar de las lágrimas. No necesito tu caridad, Alejandro. No te acercaste a mí por una deuda familiar. Ah, no, admitió él. Me acerqué a ti porque desde el momento en que te vi, preguntando por trabajo con esa dignidad que no se doblegaba, supe que eras diferente a cualquier persona que hubiera conocido. Se acercó otro paso, reduciendo la distancia entre ellos. Me oculté tras la identidad de Miguel porque quería que me vieras como un hombre, no como un apellido o una fortuna. Y tú me viste, Gabriela. Me viste como nadie lo había hecho. Y eso no cambia nada, respondió ella, aunque su resolución comenzaba a flaquear. Tu mundo y el mío son el mismo mundo, la interrumpió Alejandro, tomando sus manos. Mi madre era una trabajadora de esta hacienda, igual que la tuya. Se enamoró de un Montero contra toda lógica, contra toda expectativa social. Y mi padre se enamoró de ella con la misma intensidad. Sus ojos brillaban con una emoción incontenible. La historia se repite, Gabriela. Yo me he enamorado de ti.
No de la cocinera, no de la huérfana valiente, de ti. De la mujer que eres, con tu fuerza, tu bondad, tu dignidad inquebrantable. Gabriela sentía que su corazón iba a estallar. Las palabras que tanto había anhelado escuchar ahora resonaban en el aire de la madrugada. ¿Qué pasará con Isabela? ¿Con su familia? Derroto definitivamente cualquier expectativa de compromiso, respondió él con firmeza. Anoche mismo, después de que su padre te acusara injustamente. Le dejé claro que nunca me casaré con Isabela, que mi corazón pertenece a otra persona. Una sonrisa temblorosa se dibujó en los labios de Gabriela. ¿Cómo lo tomó? Digamos que habrá una familia menos en la lista de invitados a nuestra boda. Gabriela parpadeó, sorprendida. ¿A nuestra boda? Alejandro se arrodilló frente a ella, aún sosteniendo sus manos. Gabriela Mendoza, sé que es precipitado, que apenas nos conocemos, pero también sé que hay algo entre nosotros que trasciende el tiempo y las circunstancias. Algo que nuestros padres entenderían perfectamente. Sacó de su bolsillo un anillo sencillo pero hermoso, con una pequeña esmeralda que brillaba como una promesa. Que era de mi madre, explicó. Dijo que debía dárselo a la mujer que me hiciera sentir lo mismo que ella sintió por mi padre. Y esa mujer eres tú, Gabriela. Las primeras luces del amanecer comenzaban a filtrarse por la ventana, bañando la escena con un resplandor dorado. ¿Te casarías conmigo? No como la cocinera que se casa con el patrón, sino como Gabriela y Alejandro. Dos personas que se encontraron contra todo pronóstico y que se aman más allá de cualquier diferencia. El tiempo pareció detenerse mientras Gabriela miraba el anillo, luego a Alejandro, y nuevamente al anillo. En su mente desfilaron todos los momentos compartidos, aquel primer encuentro en los establos, las conversaciones en la cocina, el rescate durante la tormenta, su primer beso. Y entonces vio más allá, hacia un futuro que nunca se había atrevido a soñar. Un futuro junto a este hombre que había derrumbado sus defensas y conquistado su corazón. Sí, respondió finalmente, con voz temblorosa pero decidida. Me casaré contigo, Alejandro Montero. Él deslizó el anillo en su dedo con manos que también temblaban ligeramente. Luego se puso de pie y la abrazó con una intensidad que parecía querer fundir sus almas. Te prometo que nunca te arrepentirás, susurró contra su cabello. Construiremos algo hermoso juntos, algo que trascienda apellidos y fortunas. Un ruido a sus espaldas lo sobresaltó. Mateo estaba en la puerta de la habitación, observándolos con ojos somnolientos pero una sonrisa pícara. ¿Qué esto significa que no nos vamos? Preguntó el muchacho. Gabriela y Alejandro se miraron, riendo entre lágrimas de felicidad. No, Mateo, respondió Gabriela, extendiendo una mano hacia su hermano. No nos vamos. Esta es nuestra casa ahora. Para siempre. Mateo corrió a abrazarlos, y pronto los pequeños Carlos y Lucía se unieron también, despertados por el alboroto. Alejandro los envolvió a todos en sus brazos, como si quisiera protegerlos de cualquier tormenta futura. Afuera, el sol ascendía majestuoso sobre los campos de la hacienda al amanecer, dorando los sembradíos y espantando las últimas sombras de la noche. Un nuevo día comenzaba. Una nueva vida se desplegaba ante ellos. Y todo había comenzado con una simple pregunta, formulada por una joven humilde a un vaquero que, en realidad, era mucho más. ¿Hay trabajo aquí? Estoy desempleada. A veces, las preguntas más sencillas conducen a las respuestas más extraordinarias. Y a veces, el amor no entiende de fronteras, ni de clases sociales, ni de pasados dolorosos. Porque cuando dos corazones están destinados a encontrarse, ni siquiera el destino puede interponerse en su camino.